Una sección transversal de este circuito mostraría 3 círculos concéntricos de densidad aproximadamente igual. El universo central y divino 153, el universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 14154. El círculo exterior de los cuerpos oscuros de enorme gravedad está dispuesto perpendicularmente, siendo 10.000 veces más alto que el circuito interior. El diámetro vertical del circuito exterior es 50.000 veces el del diámetro transversal. El espacio intermedio que existe entre estos dos circuitos de los cuerpos de gravedad es único, puesto que no se encuentra nada que se le asemeje en ninguna otra parte del vasto universo. Esta zona se caracteriza por enormes movimientos en onda en sentido vertical y está llena de gran actividad energética de orden desconocido. En nuestra opinión, nada igual a los cuerpos oscuros de gravedad del universo central caracterizará la evolución futura de los niveles del espacio exterior. Consideramos estas procesiones alternadas de maravillosos cuerpos que equilibran la gravedad, como únicos en el universo maestro. 2. La constitución de HAVONA. Los seres espirituales no habitan en el espacio nebuloso. No moran mundos etéreos. Están domiciliados en esferas reales de naturaleza material, mundos tan reales como aquellos en los que viven los mortales. Los mundos de Abona son reales y literales, aunque su substancia literal difiere de la organización material de los planetas de los 7 superuniversos. Las realidades físicas de Abona representan un orden de organización de la energía radicalmente diferente de cualquier otro prevaleciente en los universos evolutivos del espacio. Las energías de Abona son triples. Las unidades de energía materia del superuniverso contienen una doble carga de energía, aunque existe una forma de energía en fases negativa y positiva. La creación del universo central es triple trinidad. La creación de un universo local directamente es doble, un hijo creador y un espíritu materno creativo. El material de Abona consiste en la organización de exactamente 1000 elementos químicos básicos y la función balanceada de las 7 formas de la energía de Abona. Cada una de estas energías básicas manifiesta 7 fases de excitación, de manera que los nativos de Abona responden a 49 estímulos sensoriales diferentes. En otras palabras, visto desde un punto de vista puramente físico, los nativos del universo central poseen 49 formas especializadas de sensación. Los sentidos morontiales son 70, y las más elevadas órdenes espirituales de reacción varían según las diferentes clases de seres, de 70 a 210. Ninguno de los seres físicos del universo central sería visible a los urantianos. Tampoco suscitaría ninguno de los estímulos físicos de esos mundos remotos reacción alguna en vuestros sentidos rudimentarios. Si un mortal urantiano pudiera ser trasladado a Abona, sería allí sordo, ciego, y totalmente carente de toda otra reacción sensorial. Tan solo podría funcionar como un ser de autoconciencia limitada, privado de todo estímulo ambiental y de toda reacción al medio. Hay numerosos fenómenos físicos y reacciones espirituales que ocurren en la creación central que son desconocidos en mundos del tipo de Urantia. La organización básica de una creación triple es completamente distinta de la constitución doble de los universos creados del tiempo y del espacio. Toda ley natural está coordinada sobre una base enteramente diferente a los sistemas duales de energía de las creaciones en evolución. Se organiza todo el universo central de acuerdo con el sistema triple de control perfecto y simétrico. A través de todo el sistema paraíso Abona se mantiene un perfecto equilibrio entre todas las realidades cósmicas y todas las fuerzas espirituales. El paraíso, con un control absoluto de la creación material, regula y mantiene perfectamente las energías físicas de este universo central. El Hijo Eterno, como parte de este control espiritual que todo lo abarca, sostiene de la manera más perfecta el estado espiritual de todos aquellos que habitan en Abona.
En el paraíso, nada es experimental, y el sistema paraíso-Abona es una unidad de perfección creadora. La gravedad universal espiritual del Hijo Eterno es sorprendentemente activa en todo el universo central. Todos los valores de espíritu y todas las personalidades espirituales se atraen incesantemente hacia adentro, hacia la morada de los dioses. Este impulso hacia Dios es intenso e inescapable. En el universo central, la meta de alcanzar a Dios es más fuerte, no porque la gravedad espiritual sea más fuerte que en los universos más remotos, sino porque esos seres que han llegado a Abona están más plenamente espiritualizados y por lo tanto responden más a la acción siempre presente de la atracción universal de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Asimismo, el Espíritu Infinito atrae todos los valores intelectuales hacia el paraíso. En todo el universo central la gravedad mental del Espíritu Infinito funciona en enlace con la gravedad espiritual del Hijo Eterno, y estos juntos constituyen el impulso combinado de las almas ascendentes de encontrar a Dios, alcanzar la deidad, lograr el paraíso y conocer al Padre. Abona es un universo espiritualmente perfecto y físicamente estable. El control y la estabilidad equilibrada del universo central parecen ser perfectos. Todo lo físico o espiritual es perfectamente pronosticable, pero los fenómenos de la mente y la volición personal no lo son. Inferimos que se puede considerar imposible que ocurra el pecado, pero lo inferimos en base a que las criaturas de libre albedrío nativas de Abona no han sido nunca culpables de transgredir la voluntad de la deidad. A través de toda la eternidad, estos seres excelsos han sido uniformemente leales a los eternos de los días. Tampoco ha aparecido el pecado en ninguna criatura que haya ingresado a Abona como peregrino. No ha habido nunca un caso de mala conducta por parte de ninguna criatura de ningún grupo de personalidades creadas en el universo central de Abona, o admitidas a él. Tan perfectos y tan divinos son los métodos y medios de selección en los universos del tiempo, que nunca ha ocurrido un error en los registros de Abona. No se han cometido jamás equivocaciones. Ningún alma ascendente jamás se ha admitido prematuramente en el universo central. 3. Los mundos de HAVONA no existe ningún gobierno del universo central. Abona es tan exquisitamente perfecto que no se necesita ningún sistema intelectual de gobierno. No existen tribunales regularmente constituidos, ni hay asambleas legislativas. Abona requiere tan solo dirección administrativa. Aquí puede observarse la altura de los ideales del verdadero autogobierno. No hace falta gobierno entre inteligencias tan perfectas y cuasi perfectas. No tienen ninguna necesidad de que se las reglamente, porque son seres de perfección innata entremezclados con criaturas evolutivas que han pasado mucho antes el escrutinio de los tribunales supremos de los superuniversos. La administración de Abona no es automática, pero es maravillosamente perfecta y divinamente eficiente. Es principalmente planetaria y pertenece al Eterno de los días residente, estando cada esfera de Abona dirigida por una de estas personalidades de origen trinitario. Los Eternos de los días no son creadores, el universo central y divino 155, pero son administradores perfectos. Enseñan con suprema pericia y dirigen a sus hijos planetarios con perfección de sabiduría que linda con lo absoluto. Los 1.000 millones de esferas del universo central constituyen los mundos de capacitación de las elevadas personalidades nativas del paraíso y de Abona y además sirven como terrenos finales de prueba de las criaturas ascendentes provenientes de los mundos evolucionarios del tiempo. En la ejecución del gran plan del Padre Universal para la ascensión de la criatura, los peregrinos del tiempo aterrizan en los mundos receptores del circuito exterior o séptimo, y después de una capacitación cada vez mayor y ampliación de la experiencia, avanzan progresivamente hacia adentro, de planeta en planeta y de círculo en círculo, hasta que alcanzan finalmente las deidades y logran la residencia en el paraíso. Actualmente, aunque las esferas de los 7 circuitos se mantienen en toda su excelsa gloria,
tan solo se utiliza aproximadamente el 1% de toda la capacidad planetaria en la obra de promover el plan universal de la ascensión mortal del Padre. Alrededor de 1/10 del 1% del área de estos mundos enormes está dedicada a la vida y actividades de los cuerpos de finalistas, seres eternamente establecidos en la luz y vida que a menudo habitan y ministran en los mundos de Abona. Estos seres exaltados tienen su residencia personal en el paraíso. La construcción planetaria de las esferas de Abona es enteramente diferente de los mundos y sistemas evolutivos del espacio. En ninguna otra parte en todo el gran universo es conveniente utilizar esferas tan enormes como mundos habitados. La constitución física triata, combinada con el efecto equilibrante de los inmensos cuerpos oscuros de gravedad, posibilita igualar de manera perfecta las fuerzas físicas y equilibrar exquisitamente las varias atracciones de esta creación formidable. La antigravedad también se emplea en la organización de las funciones materiales y las actividades espirituales en estos mundos enormes. La arquitectura, la iluminación y la calefacción, así como el embellecimiento biológico y artístico de las esferas de Abona están absolutamente más allá de todo esfuerzo posible de la imaginación humana. No es mucho lo que se os puede decir acerca de Abona. Para comprender su belleza y grandeza, debéis verla. Pero hay verdaderos ríos y lagos en estos mundos perfectos. Espiritualmente estos mundos están idealmente establecidos, y se adaptan perfectamente a su propósito de alojar a numerosas órdenes de seres distintos que funcionan en el universo central. En estos mundos hermosos tienen lugar muchas actividades cuya comprensión está más allá de la capacidad humana. 4. Las criaturas del universo central. Hay 7 formas básicas de cosas y seres vivientes en los mundos de Abona, y cada una de estas formas básicas existe en 3 fases distintas. Cada una de estas 3 fases se divide en 70 divisiones principales, y cada división principal se compone de 1000 divisiones menores, que a su vez se subdividen, y así sucesivamente. Estos grupos básicos de vida pueden clasificarse como 1. Material. 2. Morontial. 3. Espiritual. 4. Absonito. 5. Último. 6. Coabsoluto. 7. Absoluto. El universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 14156. La descomposición y la muerte no son parte del ciclo de vida en los mundos de Abona. En el universo central, las cosas vivientes más bajas sufren la transmutación de la materialización. Cambian de forma y manifestación, pero no se resuelven en un proceso de descomposición y muerte celular. Los nativos de Abona son todos los vástagos de la Trinidad del paraíso. No tienen progenitores, y no se reproducen. No podemos describir la creación de estos ciudadanos del universo central, de los seres que no fueron creados. La entera historia de la creación de Abona es un intento de poner en términos espacio-temporales un hecho de eternidad que no tiene ninguna relación con el tiempo ni con el espacio tal como el hombre mortal los entiende. Pero debemos conceder a la filosofía humana un punto de origen. Aun personalidades que están muy por encima del nivel humano requieren un concepto de principio. Sin embargo, el sistema paraíso Abona es eterno. Los nativos de Abona viven en los 1000 millones de esferas del universo central en el mismo sentido en que otras órdenes de ciudadanía permanente habitan en sus respectivas esferas de natividad. Tal como la orden material de filiación vive en la economía material, intelectual y espiritual de 1000 millones de sistemas locales dentro de un superuniverso, del mismo modo, en un sentido más amplio, viven y funcionan los nativos de Abona en los 1000 millones de mundos del universo central. ¿Acaso podríais considerar a estos habitantes de Abona como criaturas materiales en el sentido en que la palabra material se pueda ampliar para describir las realidades físicas del universo divino? Existe una vida que es peculiar de Abona y que posee significación en sí y de sí misma.
Los habitantes de Abona sirven de muchas maneras a los descendientes del paraíso y a los ascendentes de los superuniversos, pero también viven existencias que son únicas en el universo central y tienen un significado relativo independientemente del paraíso o de los superuniversos. Así como la adoración de los hijos de fe en los mundos evolutivos sirve para satisfacción del amor del Padre Universal, del mismo modo la exaltada adoración de las criaturas de Abonas hacia los perfectos ideales de belleza y verdad divinas. Así como el hombre mortal trata por hacer la voluntad de Dios, estos seres del universo central viven para gratificar los ideales de la Trinidad del paraíso. En su naturaleza misma ellos son la voluntad de Dios. El hombre se regocija en la bondad de Dios, los habitantes de Abona gozan de la divina belleza, mientras que ambos disfrutáis el ministerio de la libertad de la verdad viviente. Los abonales tienen destinos optativos tanto presentes como futuros no revelados. Mas existe una progresión de criaturas nativas que es peculiar al universo central, una progresión que no incluye ni el ascenso al paraíso ni la penetración en los superuniversos. Esta progresión a un estado más elevado en Abona puede sugerirse de la siguiente manera. 1. Progreso experiencial hacia afuera, desde el primero hasta el séptimo circuito. 2. Progreso hacia adentro desde el séptimo hacia el primer circuito. 3. Progreso intracircuitorio. Progresión dentro de los mundos de un circuito dado. Además de los nativos de Abona, los habitantes del universo central incluyen numerosas clases de seres que son modelos originales para varias agrupaciones universales. Asesores, directores y maestros de su tipo y para su tipo en toda la creación. Todos los seres en todos los universos se moldean según alguna orden de ser que es un modelo original, y que vive en uno de los 1.000 millones de mundos de Abona. Incluso los mortales del tiempo tienen sus objetivos e ideales de existencia de la criatura en los circuitos exteriores de estas esferas de modelo original en lo alto. Luego existen esos seres que han alcanzado al Padre Universal, y que tienen el derecho de ir y venir, que están asignados aquí y allá en los universos, en misión SL Universo Central y Divino 157 de servicio especial. Y en cada mundo de Abona se encontrarán los candidatos para el logro, los que físicamente han llegado al universo central, pero no han logrado aún ese desarrollo espiritual que les permitirá solicitar la residencia en el paraíso. Una hueste de personalidades representan el espíritu infinito en los mundos de Abona, seres de gracia y gloria, que administran los detalles de los intrincados asuntos intelectuales y espirituales del universo central. En estos mundos de perfección divina realizan la obra indígena para la conducta normal de esta vasta creación y, además, llevan a cabo las múltiples tareas de enseñanza, capacitación y ministerio para con el enorme número de criaturas ascendentes que han trepado a la gloria desde los oscuros mundos del espacio. Existen numerosos grupos de seres nativos del sistema paraíso Abona que no están en modo alguno asociados directamente con el plan de ascensión del logro de la perfección de la criatura. Por lo tanto, se los ha omitido de las clasificaciones de personalidad presentadas a las razas mortales. Se presentan aquí solo los grupos principales de seres sobrehumanos y aquellas órdenes directamente conectadas con vuestra experiencia de supervivencia. En Abona pulula la vida de seres inteligentes de todas las fases, que allí buscan avanzar desde los circuitos más bajos hasta los más altos en sus esfuerzos por alcanzar niveles más elevados de comprensión de la divinidad y una apreciación más amplia de los significados supremos, de los valores últimos y de la realidad absoluta. 5. La vida en HAVONA en Urantia pasáis por una prueba breve e intensa durante vuestra vida inicial de existencia material. En los mundos de estancia y a través de vuestro sistema, constelación y universo local, atravesáis las fases morontiales de la ascensión. En los mundos de capacitación del superuniverso pasáis por las verdaderas etapas espirituales de progresión y sois preparados para el tránsito final a Abona. En los 7 circuitos de Abona vuestro logro es intelectual, espiritual y experiencial.
Existe una tarea definida que debe cumplirse en cada uno de los mundos de cada uno de estos circuitos. La vida en los mundos divinos del universo central es tan rica y tan plena, tan completa y tan colmada, que trasciende completamente el concepto humano de todo aquello que puede experimentar un ser creado. Las actividades sociales y económicas de esta creación eterna son completamente distintas de las ocupaciones de las criaturas materiales que viven en mundos evolutivos como Urantia. Incluso la técnica del pensamiento en Abona es diferente del proceso de pensamiento en Urantia. Las reglamentaciones del universo central son adecuadas e inherentemente naturales. Las reglas de conducta no son arbitrarias. En cada requisito de Abona se divulga la razón de la rectitud y el reinado de la justicia. Y estos dos factores, combinados, equivalen a lo que en Urantia se denomina equidad. Cuando lleguéis a Abona, disfrutaréis haciendo con naturalidad las cosas del modo en que deben hacerse. Cuando los seres inteligentes alcanzan por primera vez el universo central, son recibidos y hospedados en el mundo piloto del séptimo circuito de Abona. A medida que los recién llegados progresan espiritualmente y adquieren comprensión de la identidad del espíritu rector de su superuniverso, son transferidos al sexto círculo. Es sobre este modelo en el universo central que se han designado los círculos de progreso de la mente humana. Una vez que el universo central y los superuniversos Capi con acento agudo Tulo 14.158 seres ascendentes han alcanzado una comprensión de la supremacía y están por lo tanto preparados para la aventura de la deidad, se trasladan al quinto circuito. Y después del logro del espíritu infinito, son transferidos al cuarto. Después del logro del Hijo Eterno, se les traslada al tercero. Y cuando han reconocido al Padre Universal, proceden al segundo circuito de mundos, donde se familiarizan más con las huestes del paraíso. La llegada al primer circuito de Abona significa la aceptación de los candidatos del tiempo para el servicio del paraíso. Indefinidamente, según la longitud y naturaleza de la ascensión de la criatura, permanecen en el círculo interior del logro espiritual progresivo. Desde este círculo interior, los peregrinos ascendentes proseguirán hacia adentro, hasta obtener la residencia en el paraíso y la admisión en el cuerpo de finalistas. Durante tu estadía en Abona como peregrino de ascenso, se te permitirá visitar libremente los mundos del circuito de tu asignación. También se te permitirá regresar a los planetas de aquellos circuitos que hayas atravesado previamente. Todo esto es posible para los que moran en los círculos de Abona sin necesidad de ser supernafinados. Los peregrinos del tiempo pueden equiparse para atravesar el espacio alcanzado, pero han de depender de la técnica establecida para franquear el espacio inalcanzado. Un peregrino no puede salir de Abona ni ir más allá de su circuito asignado sin ayuda de un supernafín de transporte. Hay una originalidad refrescante en esta vasta creación central. Aparte de la organización física de la materia y de la constitución fundamental de las órdenes básicas de seres inteligentes y otras cosas vivientes, no hay nada en común entre los mundos de Abona. Cada uno de estos planetas es una creación original, única y exclusiva. Cada planeta es un producto incomparable, espléndido y perfecto. Y esta diversidad de la individualidad se extiende a todas las características de los aspectos físicos, intelectuales y espirituales de la existencia planetaria. Cada uno de estos 1.000 millones de esferas de perfección se ha desarrollado y embellecido de acuerdo con los planes del Eterno de los días residente, y es precisamente por esto porque no hay dos que sean iguales. El tónico de la aventura, el estímulo de la curiosidad, no desaparecerán de tu carrera hasta que no hayas atravesado el último de los circuitos de Abona y visitado el último de los mundos de Abona. Y entonces, el impulso, el ímpetu de la eternidad hacia adelante, reemplazará a su predecesor, la atracción de la aventura del tiempo. La monotonía es indicio de inmadurez de la imaginación creadora y de inactividad de la coordinación intelectual con la dote espiritual.
Cuando un mortal ascendente comienza la exploración de estos mundos celestiales, ya ha alcanzado la madurez emocional, intelectual y social, sino la espiritual. No solo encontrarás cambios inimaginados que te confrontarán según avances en Abona de circuito en circuito, sino que tu asombro será inefable según progreses de planeta en planeta dentro de cada circuito. Cada uno de estos 1.000 millones de mundos de estudio es una verdadera universidad de sorpresas. El asombro continuo, la maravilla interminable, es la experiencia de los que atraviesan estos circuitos y visitan estas gigantescas esferas. La monotonía no es parte de la carrera en Abona. El amor por la aventura, la curiosidad y el pavor a la monotonía. Esas características inherentes a la naturaleza humana en evolución. No se pusieron allí tan solo para irritarte y perturbarte durante tu breve estadía en la Tierra, sino más bien para sugerirte que la muerte es tan solo el comienzo de una interminable carrera de aventura, una vida sempiterna de anticipación, un viaje eterno de descubrimiento. El universo central y divino 159. La curiosidad. El espíritu de investigación, el instinto de descubrimiento, el impulso a la exploración. Es parte de la dote innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. Estos impulsos naturales no te fueron dados meramente para que tengas que frustrarlos y reprimirlos. Ciertamente, estos impulsos ambiciosos con frecuencia deben ser frenados durante tu corta vida en la Tierra. A menudo la desilusión debe ser experimentada, pero han de ser plenamente realizados y gloriosamente gratificados durante las largas edades por venir. 6. El propósito del universo central. La gama de las actividades de Abona de 7 circuitos es enorme. En general, pueden describirse como 1. Abonales. 2. Paradisiacas. 3. Ascendente finitas. Evolucionales suprema últimas. Muchas actividades superfinitas tienen lugar en Abona de la actual era universal, incluyendo indecibles diversidades de fases absonitas y otras de las funciones de la mente y el espíritu. Es posible que el universo central sirva muchos fines que no me han sido revelados, ya que funciona de numerosos modos que están más allá de la comprensión de la mente creada. No obstante, intentaré describir cómo sirve esta creación perfecta a las necesidades y contribuye a las satisfacciones de 7 órdenes de inteligencia universal. 1. El Padre Universal, la primera fuente y centro. Dios el Padre deriva suprema satisfacción paterna de la perfección de la creación central. Disfruta la experiencia de la saciedad del amor en niveles próximos a la igualdad. El Creador perfecto está divinamente complacido con la adoración de la criatura perfecta. Abona proporciona al Padre el logro de la suprema gratificación. La realización de la perfección en Abona compensa el retraso espacio-temporal del impulso eterno de expansión infinita. El Padre disfruta de la reciprocación que hace Abona de la belleza divina. Satisface a la mente divina ofrecer un modelo original perfecto de armonía exquisita para todos los universos en evolución. Nuestro Padre contempla el universo central con perfecto placer porque es una digna revelación de la realidad espiritual para todas las personalidades del universo de los universos. El Dios de los universos considera favorablemente a Abona y al paraíso, como el eterno núcleo de poder para toda expansión universal subsecuente en el tiempo y en el espacio. El Padre Eterno contempla con infinita satisfacción la creación de Abona como objetivo digno y atractivo para los candidatos temporales de la ascensión, sus nietos mortales del espacio que alcanzan el eterno hogar de su Padre Creador. Y Dios se complace en el universo paraíso Abona, como el hogar eterno de la deidad y la familia divina. 2. El Hijo Eterno. La segunda fuente y centro. Para el Hijo Eterno la formidable creación central ofrece una prueba eterna de la eficacia de la asociación de la familia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Es el cimiento espiritual y material para la confianza absoluta en el Padre Universal. Abona proporciona al Hijo Eterno una base casi ilimitada para la realización en constante expansión del poder espiritual.
El universo central proporcionó al Hijo Eterno el campo de acción en el cual pudo demostrar con seguridad el universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 14160 Espíritu y la técnica del ministerio del autootorgamiento para instrucción de sus hijos asociados paradisíacos. Abona constituye los cimientos de realidad para el control de la gravedad espiritual ejercido por el Hijo Eterno en el universo de los universos. Este universo proporciona al Hijo la gratificación del anhelo paterno, la reproducción espiritual. Los mundos de Abona y sus habitantes perfectos constituyen la demostración primera y finalmente eterna de que el Hijo es el Verbo del Padre. De este modo se gratifica perfectamente la conciencia del Hijo como complemento infinito del Padre. Y este universo ofrece la oportunidad de llevar a cabo la reciprocación de la fraternidad de igualdad entre el Padre Universal y el Hijo Eterno, y esto constituye la prueba sempiterna de la personalidad infinita de cada uno. 3. El Espíritu Infinito. La tercera fuente y centro. El universo de Abona proporciona al Espíritu Infinito la prueba de que Él es el actor conjunto, el representante infinito de Padre e Hijo unificados. En Abona el Espíritu Infinito deriva la satisfacción combinada de funcionar como actividad creadora disfrutando a la vez de la satisfacción de la coexistencia absoluta con este logro divino. En Abona el Espíritu Infinito halló el campo de acción en el cual pudo demostrar la capacidad y la voluntad de servir como ministro potencial de la misericordia. En esta creación perfecta el Espíritu pudo ensayarse para la aventura de ministerio en los universos evolutivos. Esta creación perfecta proporcionó al Espíritu Infinito la oportunidad de participar en la administración del universo con ambos progenitores divinos. Para administrar un universo como vástago creador asociado, preparándose así para la administración conjunta de los universos locales como espíritus creativos asociados de los hijos creadores. Los mundos de Abona son el laboratorio mental de los creadores de la mente cósmica y los ministros de la mente de todas las criaturas que existen. La mente es diferente en cada mundo de Abona y sirve como modelo original para todos los intelectos de las criaturas espirituales y materiales. Estos mundos perfectos son las escuelas superiores de la mente para todos los seres destinados a la sociedad del paraíso. Proporcionaron abundante oportunidad para que el espíritu ensayara la técnica del ministerio de la mente en personalidades confiables y asesoras. Abona es una compensación para el Espíritu Infinito por su labor vasta y altruista en los universos del espacio. Abona es el hogar y el retiro perfectos para el infatigable ministro de la mente del tiempo y el espacio. 4. El Ser Supremo. La unificación evolutiva de la deidad experiencial. La creación de Abona es la prueba eterna y perfecta de la realidad espiritual del Ser Supremo. Esta creación perfecta es una revelación de la naturaleza espiritual perfecta y simétrica de Dios el Supremo antes de los comienzos de la síntesis de poder personalidad de las reflexiones finitas de las deidades del paraíso en los universos experienciales del tiempo y el espacio. En Abona las potencialidades de poder del Todopoderoso se unifican con la naturaleza espiritual del Supremo. Esta creación central es una ejemplificación de la futura unidad eterna del Supremo. Abona es un modelo original perfecto del potencial de la universalidad del Supremo. Este universo es un cuadro acabado de la perfección futura del Supremo y sugiere el potencial del último. El universo central y divino 161 Abona exhibe una finalidad de valores espirituales que existe como criaturas vivientes volitivas de autocontrol supremo y perfecto. Una mente que existe últimamente como equivalente del espíritu. Una realidad y unidad de inteligencia con potencial ilimitado. 5. Los hijos creadores coordinados. Abona es el campo de capacitación en el que se preparan los Migueles del paraíso para sus subsecuentes aventuras de creación de universos.
Esta creación perfecta y divina es un modelo para cada hijo creador, que se esfuerza por hacer que su propio universo alcance finalmente estos niveles de perfección del paraíso Abona. Un hijo creador utiliza las criaturas de Abona como posibilidades de modelos de personalidad para sus propios hijos mortales y seres espirituales. Los Migueles y otros hijos paradisíacos consideran el paraíso y Abona como el destino divino de los hijos del tiempo. Los hijos creadores saben que la creación central es la fuente verdadera de ese indispensable sobrecontrol universal que estabiliza y unifica sus universos locales. Saben que la presencia personal de la influencia omnipresente del Supremo y del Último está en Abona. Abona y el paraíso son la fuente del poder creador de un hijo Miguel. Aquí moran los seres que cooperan con él en la creación de un universo. Del paraíso proceden los espíritus maternos de los universos, los co-creadores de los universos locales. Los hijos paradisíacos consideran la creación central como la patria de sus divinos padres. Su hogar es el lugar al que se complacen en regresar de tanto en tanto. 6. Las hijas ministradoras coordinadas. Los espíritus maternos de los universos, co-creadores de los universos locales, obtienen su capacitación prepersonal en los mundos de Abona, en asociación estrecha con los espíritus de los circuitos. En el universo central, las hijas espíritus de los universos locales fueron debidamente instruidas en los métodos de cooperación con los hijos del paraíso, siempre sujetos a la voluntad del Padre. En los mundos de Abona el espíritu y las hijas del espíritu encuentran los modelos de mente para todos sus grupos de inteligencias espirituales y materiales, y este universo central es el destino futuro de aquellas criaturas que un espíritu materno universal patrocina juntamente con un hijo creador asociado. El creador materno del universo se acuerda del paraíso y Abona como el lugar de su origen y la sede del espíritu materno infinito, la morada de la presencia de personalidad de la mente infinita. Desde este universo central también procede el otorgamiento de las prerrogativas personales de creación que una ministra divina universal utiliza como complemento de un hijo creador en el trabajo de crear criaturas volitivas vivientes. Y finalmente, puesto que estos espíritus hijas del espíritu materno infinito probablemente no regresen jamás a su hogar en el paraíso, derivan gran satisfacción del fenómeno universal de reflectividad asociado con el Ser Supremo en Abona y personalizado en Majestan en el paraíso. 7. Los mortales evolutivos de la carrera ascendente. Abona es el hogar del modelo original de personalidad de todos los tipos mortales y el hogar de todas las personalidades sobrehumanas de asociación mortal que no son nativas de las creaciones del tiempo. Estos mundos proveen el estímulo para todos los impulsos humanos hacia el logro de los verdaderos valores espirituales en los más altos niveles concebibles de la realidad. Abona es el objetivo preparadisíaco de capacitación para todos los mortales ascendentes. Aquí los mortales alcanzan la deidad preparadisíaca, el Ser Supremo. Abona se alza ante todas las criaturas volitivas como la compuerta del paraíso y del logro de Dios. El universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 14162. El paraíso es el hogar, y Abona el taller y el campo deportivo de los finalistas, y todo mortal que conozca a Dios anhela ser finalista. El universo central no es solamente el destino establecido del hombre, sino que es también el punto de partida de la carrera eterna de los finalistas según emprendan alguna vez la aventura universal no revelada en la experiencia de explorar la infinidad del Padre Universal. Incuestionablemente, Abona seguirá funcionando con significación absoluta aún en futuras edades universales que tal vez presencien el espectáculo de los peregrinos del espacio que intentan encontrar a Dios en niveles superfinitos. Abona tiene la capacidad de servir como universo de capacitación para seres absolutos. Probablemente será la escuela superior cuando funcionen los 7 superuniversos como escuela intermedia para los graduados de la escuela primaria del espacio exterior.
Tendemos a opinar que las potencialidades de Abona Eterna son realmente ilimitadas, que el universo central tiene capacidad eterna para servir como universo de capacitación experiencial para todos los tipos de seres creados pasados, presentes y futuros. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría comisionado para este trabajo por los ancianos de los días en Ubersa. El Universo Central y Divino 163 Capítulo 15 Los 7 SUPRUN y VRSOSN cuanto se refiere al Padre Universal. Como Padre, los universos son virtualmente inexistentes. Trata con personalidades. Es el Padre de las personalidades. En cuanto se refiere al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. Como socios creadores. Los universos están localizados y son individuales bajo el gobierno conjunto de los hijos creadores y de los espíritus creativos maternos. En cuanto se refiere a la Trinidad del Paraíso, fuera de Abona existen tan solo 7 universos habitados, los 7 superuniversos que tienen su jurisdicción en el círculo del primer nivel espacial post-Abona. Los 7 espíritus rectores irradian su influencia hacia afuera desde la isla central, constituyendo así la vasta creación de una rueda gigantesca, siendo su núcleo central la isla eterna del paraíso, los 7 rayos, las radiaciones de los 7 espíritus rectores, el perímetro, las regiones exteriores del gran universo. Al comienzo de la materialización de la creación universal se formuló el esquema séptuple de la organización y gobierno superuniversales. La primera creación post-Abona fue dividida en 7 segmentos estupendos, y se diseñaron y se construyeron los mundos sede central de estos gobiernos superuniversales. El actual esquema de administración ha existido desde cerca de la eternidad, y los gobernantes de estos 7 superuniversos se llaman justamente los ancianos de los días. Del vasto cuerpo de conocimiento que se refiere a los superuniversos, tan solo puedo deciros muy poco, pero existe en todos estos reinos una técnica operante de control inteligente tanto de las fuerzas físicas como de las espirituales, y las presencias de la gravedad universal funcionan en poder majestuoso y armonía perfecta. Es importante que os forméis primero una idea adecuada de la constitución física y organización material de los ámbitos superuniversales, porque así estaréis mejor preparados para aferrar el significado de la maravillosa organización proporcionada para su gobierno espiritual y para el avance intelectual de las criaturas volitivas que moran en las miríadas de planetas habitados esparcidos aquí y allí en todos los 7 superuniversos. 1. El nivel espacial SUPRUNIVRSAL dentro de la gama limitada de los registros, las observaciones y los recuerdos de las generaciones de 1 millón o de 1000 millones de vuestros cortos años, para todos los fines prácticos, Urantia y el universo a que pertenecen están experimentando la aventura de un prolongado lanzamiento desconocido a un espacio nuevo. Pero de acuerdo con los registros de Ubersa, según observaciones más antiguas, en armonía con la experiencia y los cálculos más amplios de nuestra orden, y como resultado de las conclusiones basadas en estos y otros hallazgos, sabemos que los universos forman parte de una procesión ordenada, bien comprendida y perfectamente controlada, que gira en magnitud majestuosa alrededor de la primera gran fuente y centro y su universo residencial. E164 Hace mucho tiempo que hemos descubierto que los 7 superuniversos atraviesan una gran elipse, un gigantesco círculo alargado. Vuestro sistema solar y otros mundos del tiempo no se sumergen, sin mapas ni brújulas, en un espacio desconocido. El universo local al cual pertenece vuestro sistema sigue un curso definido y bien comprendido, en sentido contrario a las manecillas del reloj, alrededor del vasto giro que rodea el universo central. Este camino cósmico está bien trazado y los observadores estelares del superuniverso lo conocen tan bien como los astrónomos urantianos conocen las órbitas de los planetas que constituyen vuestro sistema solar. Urantia está ubicada en un universo local y en un superuniverso no completamente organizado.
Vuestro universo local está en proximidad inmediata de numerosas creaciones físicas parcialmente completas. Vosotros pertenecéis a uno de los universos relativamente recientes. Pero actualmente no os lanzáis en forma descontrolada en el espacio no trazado ni osciláis ciegamente en regiones desconocidas. Estáis siguiendo un camino ordenado y predeterminado del nivel espacial superuniversal. Actualmente estáis pasando a través del mismo lugar que vuestro sistema planetario, o sus predecesores, atravesaron edades atrás. Y algún día en el futuro remoto vuestro sistema o sus sucesores, nuevamente atravesará el espacio idéntico a través del cual estáis ahora viajando tan rápidamente. En esta edad y según se considera la dirección en Urantia, el superuniverso número 1 gira casi en dirección norte, aproximadamente en posición opuesta, hacia el este, a la residencia paradisíaca de las grandes fuentes y centros y del universo central de Abona. Esta posición, con la que le corresponde en el oeste, representa el acercamiento físico más cercano de las esferas del tiempo a la isla eterna. El superuniverso número 2 está en el norte, preparándose para girar hacia el oeste, mientras que el número 3 en estos momentos ocupa el segmento más septentrional del gran camino espacial, habiendo ya doblado la curva que conduce a la vía hacia el sur. El número 4 está en un vuelo comparativamente recto hacia el sur, con las regiones de avanzada a punto de situarse en oposición a los grandes centros. El número 5 prácticamente ha abandonado su posición frente al centro de los centros, siguiendo un curso directo hacia el sur antes de girar hacia el este. El número 6 ocupa la mayor parte de la curva meridional, el segmento que vuestro superuniverso casi ha franqueado. Vuestro universo local de Nevadon pertenece a Orbonton, el séptimo superuniverso que gira entre los superuniversos 1 y 6, habiendo doblado desde no hace mucho según calculamos el tiempo la curva meridional del nivel espacial superuniversal. Ahora el sistema solar al que pertenece Urantia ha pasado unos cuantos miles de millones de años atrás la oscilación alrededor de la curva meridional, de manera que en este momento vosotros estáis avanzando más allá de la curva meridional y desplazándoos rápidamente a través del camino largo y comparativamente recto del norte. Durante edades incontables Orbonton seguirá este curso septentrional casi directo. Urantia pertenece a un sistema que está bien afuera hacia los límites de vuestro universo local. Y vuestro universo local está actualmente atravesando la periferia de Orbonton. Más allá de vosotros aún hay otros, pero vosotros estáis muy alejados en el espacio de aquellos sistemas físicos que oscilan alrededor del gran círculo en proximidad comparativa a la gran fuente y centro. 2. La organización de los SUPRUN y VRSOS. Tan solo el Padre Universal conoce la ubicación y el número actual de los mundos habitados en el espacio. Los llama a todos por su nombre y su número. YOLO 7 SUPRUN y VRSOS 165. El universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15.166. Tan solo puedo daros el número aproximado de planetas habitados o habitables, porque algunos universos locales tienen más mundos adecuados para la vida inteligente que otros. Tampoco están ya organizados todos los universos locales proyectados. Por lo tanto, los cálculos que os ofrezco son únicamente para el propósito de daros una idea de la inmensidad de la creación material. Hay 7 superuniversos en el gran universo, y están constituidos aproximadamente como sigue. 1. El sistema. La unidad básica del supergobierno consiste en aproximadamente 1000 mundos habitados o habitables. Los soles llameantes, los mundos fríos, los planetas demasiado cercanos a los soles calientes, y otras esferas que no son adecuados para que lo habiten criaturas, no se han incluido en este grupo. Estos 1000 mundos adaptados para mantener la vida se denominan un sistema, pero en los sistemas más jóvenes tan solo un número comparativamente pequeño de estos mundos puede estar habitado.
Cada planeta habitado está dirigido por un príncipe planetario, y cada sistema local tiene una esfera arquitectónica como su sede central y está gobernada por un soberano del sistema. 2. La constelación. 100 sistemas, unos 100.000 planetas habitables forman una constelación. Cada constelación tiene una esfera sede central arquitectónica y es presidida por 3 hijos Borondanek, los Altísimos. Cada constelación también tiene un fiel de los días como observador, el embajador de la Trinidad del Paraíso. 3. El universo local. 100 constelaciones, unos 10.000 de planetas habitables constituyen un universo local. Cada universo local tiene un magnífico mundo sede central arquitectónico y lo gobierna uno de los hijos creadores coordinados de Dios de la Orden de Miguel. Cada universo está bendecido por la presencia de un unión de los días, el representante de la Trinidad del Paraíso. 4. El sector menor. 100 universos locales, aproximadamente 1.000 de planetas habitables constituyen un sector menor del gobierno superuniversal. Posee un maravilloso mundo sede central, desde el cual sus gobernantes, los recientes de los días, administran los asuntos del sector menor. En cada sede central de un sector menor hay 3 recientes de los días, personalidades supremas de la Trinidad. 5. El sector mayor. 100 sectores menores, alrededor de 100.000 de mundos habitables constituyen un sector mayor. Cada sector mayor posee una extraordinaria sede central y es presidido por 3 perfecciones de los días, personalidades supremas de la Trinidad. 6. El superuniverso. 10 sectores mayores, aproximadamente 1.000 de planetas habitables constituyen un superuniverso. Cada superuniverso tiene un mundo sede central enorme y glorioso y está gobernado por 3 ancianos de los días. 7. El gran universo. 7 superuniversos constituyen el actual gran universo organizado, que consiste en aproximadamente 7 billones de mundos habitables, además de las esferas arquitectónicas y de los 1.000 millones de esferas habitadas de Abona. Los superuniversos son gobernados y administrados indirecta y reflectivamente desde el paraíso por los 7 espíritus rectores. Los 1.000 millones de mundos de Abona son administrados directamente por los eternos de los días, habiendo una de estas personalidades supremas de la Trinidad para cada una de estas esferas perfectas. Excluyendo las esferas del paraíso Abona, el plan de la organización universal provee las siguientes unidades. Superuniversos. 7 sectores mayores. 70 sectores menores. 7.000 universos locales. 700.000 constelaciones. 70.000 sistemas locales. 7.000 planetas habitables. 7.000 Cada uno de los 7 superuniversos está constituido, aproximadamente, como sigue. Un sistema comprende, aproximadamente, 1.000 mundos, una constelación, 100 sistemas. 100.000 mundos, un universo, 100 constelaciones. 10.000 de mundos, un sector menor, 100 universos. 1.000 de mundos, un sector mayor, 100 sectores menores. 100.000 de mundos, un superuniverso, 10 sectores mayores. 1.000 de mundos. Todos estos cálculos son a lo sumo aproximaciones, porque nuevos sistemas están evolucionando constantemente, mientras que otras organizaciones pasan temporalmente fuera de la existencia material. 3.
El SUPRUNIVRSODORVONTON, prácticamente todos los reinos estelares visibles a simple vista desde Urantia pertenecen a la séptima sección del Gran Universo, el superuniverso de Orbonton. El vasto sistema estelar de la Vía Láctea representa el núcleo central de Orbonton, en gran parte más allá de los límites de vuestro universo local. Esta gran agregación de soles, islas oscuras del espacio, estrellas dobles, grupos globulares, nubes estelares, espirales y otras nebulosas, juntamente con miríadas de planetas individuales, forma un grupo como un reloj circular alargado, de aproximadamente un séptimo de los universos habitados evolucionarios. Desde la posición astronómica de Urantia, al mirar a través de un corte transversal de los sistemas cercanos a la Gran Vía Láctea, observáis que las esferas de Orbonton viajan en un vasto plano elongado, siendo el alcance mucho más grande que el espesor y la longitud mayor que el alcance. La observación de la así llamada Vía Láctea revela el aumento comparativo de la densidad estelar en Orbonton cuando los cielos se observan en una dirección, mientras que a los lados la densidad disminuye. El número de estrellas y otras esferas disminuye al alejarse del plano principal de nuestro superuniverso material. Cuando el ángulo de observación es propicio, mirando a través del cuerpo principal de este reino de máxima densidad, estáis mirando hacia el universo residencial y el centro de todas las cosas. Los astrónomos de Urantia han identificado aproximadamente 8 de las 10 divisiones mayores de Orbonton. Es difícil reconocer separadamente las otras dos porque estáis obligados a visualizar estos fenómenos desde el interior. Si pudierais observar el superuniverso de Orbonton desde una ubicación vastamente distante en el espacio, inmediatamente reconoceríais los 10 sectores principales de la séptima galaxia. LO7SUPRUNIVRSOS 167. El centro de rotación de vuestro sector menor está ubicado lejos, en la enorme y densa nube estelar de Sagitario, alrededor de la cual vuestro universo local y sus creaciones asociadas giran, y desde los lados opuestos del vasto sistema subgaláctico Sagitario podéis observar dos grandes corrientes de nubes estelares que surgen en estupendas espirales estelares. El núcleo del sistema físico al que pertenecen vuestro Sol y sus planetas asociados es el centro de la entonces nebulosa Andrónover. Esta nebulosa espiral anterior fue ligeramente distorsionada por las interrupciones de la gravedad asociadas con los acontecimientos que se relacionaban con el nacimiento de vuestro sistema solar, y que se ocasionaron por el acercamiento peligroso de una nebulosa grande vecina. Este casi choque transformó Andrónover en una agregación bastante globular, pero no destruyó totalmente la procesión de doble dirección de los soles y de sus grupos físicos asociados. Vuestro sistema solar ocupa actualmente una posición relativamente central en uno de los brazos de esta espiral distorsionada, ubicada cerca de un punto intermedio desde el centro hacia afuera hacia los límites de la corriente estelar. El sector de Sagitario y todos los demás sectores y divisiones de Orbonton están rotando alrededor de Ubersa, y parte de la confusión de los astrónomos urantianos surge de las ilusiones y distorsiones relativas producidas por los siguientes movimientos revolutivos múltiples. 1. La revolución de Urantia alrededor de su Sol. 2. El circuito de vuestro sistema solar alrededor del núcleo de la nebulosa Andrónover anterior. 3. La rotación de la familia estelar Andrónover y los grupos asociados alrededor del centro compuesto de rotación y gravedad de la nube estelar de Nevadon. 4. La oscilación de la nube estelar local de Nevadon y de sus creaciones asociadas alrededor del centro Sagitario de su sector menor. 5. La rotación alrededor de su sector mayor de los 100 sectores menores, incluyendo Sagitario. 6. El giro de los 10 sectores mayores, el así llamado flujo estelar, alrededor de la sede central de Ubersa en Orbonton. 7.
El movimiento de Orbonton y de los 6 superuniversos asociados alrededor del paraíso y de Abona, la procesión en sentido contrario a las manecillas del reloj del nivel espacial superuniversal. Estos movimientos múltiples son de distintas órdenes. Los caminos espaciales de vuestro planeta y de vuestro sistema solar son genéticos, inherentes a su origen. El movimiento absoluto en sentido contrario a las manecillas del reloj de Orbonton también es genético, inherente a los planes arquitectónicos del universo maestro. Pero los movimientos intermedios son de origen compuesto, siendo derivados en parte de la segmentación constitutiva de la materia y energía en los superuniversos y en parte producido por la acción inteligente y con un gran propósito de los organizadores de la fuerza paradisíacos. Los universos locales están en proximidad más estrecha a medida que se acercan a Abona. Los circuitos son más grandes en número, y hay una mayor superposición, capa sobre capa. Pero más alejados del centro eterno hay cada vez menos sistemas, capas, circuitos y universos. El universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15684. Las nebulosas. Los antepasados de los universos. Aunque la creación y la organización de los universos corresponden por siempre al control de los creadores infinitos y sus asociados, el entero fenómeno procede de acuerdo con una técnica ordenada y en conformidad con las leyes gravitatorias de la fuerza, energía y materia. Pero hay algo misterioso asociado con la carga de fuerza universal del espacio. Nosotros comprendemos plenamente la organización de las creaciones materiales desde la etapa ultimatónica en adelante, pero no comprendemos plenamente el antepasado cósmico de los ultimatones. Confiamos en que estas fuerzas ancestrales tienen su origen en el paraíso porque ellas oscilan por siempre a través del espacio ocupado en los contornos exactos y gigantescos del paraíso. Aunque no responde a la gravedad del paraíso, esta carga de fuerza del espacio, el antepasado de toda materialización, siempre responde a la presencia del paraíso bajo, estando aparentemente dentro del circuito de entrada y salida del centro del paraíso bajo. Los organizadores de la fuerza paradisíacos transmutan la potencia espacial en fuerza primordial y evolucionan este potencial prematerial en manifestaciones primarias y secundarias de la energía de la realidad física. Cuando esta energía logra niveles donde responde a la gravedad, los directores de poder y sus asociados del régimen del superuniverso aparecen en la escena y comienzan sus manipulaciones interminables, diseñadas para establecer los múltiples circuitos de poder y los canales de energía de los universos del tiempo y del espacio. Así aparece la materia física en el espacio, y así se establece la escena para la inauguración de la organización del universo. Esta segmentación de la energía es un fenómeno que jamás ha sido solucionado por los físicos de Nevadon. Su dificultad principal estriba en la inaccesibilidad relativa de los organizadores de la fuerza paradisíacos, ya que los directores vivientes del poder, aunque son competentes para ocuparse de la energía del espacio, no tienen el menor concepto del origen de las energías que manipulan tan inteligente y hábilmente. Los organizadores de la fuerza paradisíaco son los originadores de las nebulosas. Son capaces de iniciar alrededor de su presencia espacial los tremendos ciclones de fuerza que, una vez que se inician, no se pueden detener ni limitar jamás hasta que todas las fuerzas que todo lo saturan son movilizadas para la aparición final de las unidades ultimatónicas de la materia universal. Así entran a la existencia las nebulosas espirales y otras, las ruedas matrices de los soles de origen directo y de sus sistemas distintos. En el espacio exterior se pueden ver 10 formas diferentes de nebulosas, fases de la evolución universal primaria, y estas vastas ruedas de energía tienen el mismo origen que tuvieron las de los 7 superuniversos. Las nebulosas varían grandemente en tamaño y en el número resultante y la masa agregada de sus vástagos estelares y planetarios. Al norte de los límites de Orbonton, pero todavía dentro del nivel espacial de este superuniverso, una nebulosa, que forma soles dentro del nivel espacial superuniversal,
y ha dado origen a aproximadamente 40.000 soles, y la rueda matriz sigue arrojando soles, la mayoría de los cuales son muchas veces más grandes que el vuestro. Algunas de las nebulosas más grandes del espacio exterior están originando hasta 100 millones de soles. Las nebulosas no están directamente relacionadas con ninguna de las unidades administrativas, tales como los sectores menores o los universos locales, aunque algunos universos locales han sido organizados a partir de los productos de una sola nebulosa. Cada universo local comprende exactamente una 100.000ª parte de la carga total de energía de un superuniverso, sea cual fuere su relación con las nebulosas, porque la energía no la organizan las nebulosas. Está distribuida universalmente. LO7SUPRUNIVRSOS 169. No todas las nebulosas espirales se ocupan de producir soles. Algunas han retenido el control de muchos de sus vástagos estelares segregados, y su apariencia espiral resulta por el hecho de que sus soles salen del brazo nebular en formación estrecha pero retornan por diversos caminos, facilitando así la observación en cierto punto pero haciendo más difícil su visualización cuando están vastamente separados en sus diferentes caminos de retorno, mucho más alejados del brazo de la nebulosa. No existen en este momento muchas nebulosas formadoras de soles activas en Orbonton, aunque es muy activa Andrómeda, la que está fuera del superuniverso habitado. Esta nebulosa vastamente distante es visible a simple vista, y cuando la visualicéis, considerad que la luz que de ella contempláis abandonó aquellos distantes soles casi 1 millón de años atrás. La galaxia de la Vía Láctea está compuesta de vastos números de antiguas nebulosas espirales y de otras formas, muchas aún retienen su configuración original. Pero como resultado de las catástrofes interiores y de la atracción exterior, muchas de ellas han sufrido considerable distorsión y cambio de forma hasta el punto de que estas enormes agregaciones aparecen como gigantescas masas luminosas de soles flameantes, tales como la nube de Magallanes, el grupo estelar del tipo globular que predomina cerca de los límites exteriores de Orbonton. Las vastas nubes estelares de Orbonton deben ser consideradas como agregaciones individuales de materia, comparables a las nebulosas separadas observables en las regiones espaciales fuera de la galaxia de la Vía Láctea. Muchas de las así llamadas nubes estelares del espacio, sin embargo, consisten únicamente en material gaseoso. El potencial de energía de estas nubes estelares gaseosas es increíblemente enorme, y parte de esta es tomada por los soles cercanos y vuelta a enviar al espacio en forma de emanaciones solares. 5. El origen de los cuerpos espaciales. La mayor parte de la masa contenida en los soles y planetas de un superuniverso se origina en las ruedas nebulosas. Muy poco de la masa superuniversal está organizada por acción directa de los directores de poder, tal como en la construcción de las esferas arquitectónicas, aunque se origina una cantidad constantemente variable de materia en el espacio abierto. En cuanto al origen, la mayoría de los soles, planetas y otras esferas se pueden clasificar dentro de los siguientes 10 grupos. 1. Anillos concéntricos de contracción. No todas las nebulosas son espirales. Muchas inmensas nebulosas, en vez de partirse en un sistema estelar doble o evolucionar como espiral, se condensan por formación de anillos múltiples. Durante largos periodos tal nebulosa aparece como un enorme sol central, circundado por numerosas nubes gigantescas de formaciones de materia de apariencia anular que lo rodean. 2. Las estrellas remolinadas. Comprenden aquellos soles que son arrojados de las grandes ruedas matrices de gases altamente recalentados. No se arrojan como anillos sino en progresiones hacia la derecha y hacia la izquierda. Las estrellas remolinadas también se originan en nebulosas que no son espirales. 3. Planetas de explosión de la gravedad. Cuando nace un sol de una espiral o de una nebulosa en barras, frecuentemente es arrojado a una distancia considerable. Dicho sol es altamente gaseoso. Posteriormente, después de haberse enfriado un poco y condensado,
puede encontrarse por casualidad girando cerca de alguna masa enorme de energía, ya sea un sol gigantesco o una isla oscura del espacio. Tal acercamiento puede no ser tan extremo como para ocasionar un choque, pero sí ser suficientemente estrecho como para permitir que la atracción de la gravedad del cuerpo más grande dé inicio a convulsiones mareomotrices en el más pequeño, el universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15170, iniciando así una serie de solevantamientos de marea que ocurren simultáneamente en los lados opuestos del Sol convulsionando. En su máximo punto, estas erupciones explosivas producen una serie de agregaciones de materia de tamaño variado que pueden ser proyectadas más allá de la zona dominada por la gravedad del Sol en erupción, estabilizándose así en órbitas propias alrededor de uno de los dos cuerpos que participan en este episodio. Más adelante, las agregaciones más grandes de materia se unen y gradualmente atraen hacia ellas a los cuerpos más pequeños. De esta manera entran a la existencia muchos de los planetas sólidos de los sistemas menores. Vuestro propio sistema solar tuvo precisamente tal origen. 4. Hijas planetarias centrífugas. Los soles enormes, cuando se encuentran en ciertas etapas de desarrollo, y si su velocidad de revolución se acelera grandemente, comienzan a arrojar grandes cantidades de materia que posteriormente puede reunirse para formar pequeños mundos que continúan girando alrededor del Sol progenitor. 5. Esferas con deficiencia de gravedad. Existe un límite crítico para el tamaño de las estrellas individuales. Cuando un Sol alcanza ese límite, a menos que desacelere su velocidad de revolución, está destinado a partirse. Ocurre la fisura del Sol, y se origina una nueva estrella doble de esta variedad. Posteriormente se pueden formar numerosos planetas pequeños como producto colateral de esta gigantesca revolución. 6. Estrellas de contracción. En los sistemas más pequeños el planeta exterior más grande a veces atrae a sí mismo a los mundos vecinos, mientras que aquellos planetas cercanos al Sol comienzan su lanzamiento terminal. En vuestro sistema solar, tal fin significaría que los 4 planetas más interiores serían atraídos por el Sol, mientras que el planeta más grande, Júpiter, se agrandaría considerablemente porque captaría a los mundos restantes. Tal fin de un sistema solar daría como resultado la producción de 2 soles adyacentes desiguales, un tipo de formación de estrella doble. Dichas catástrofes son poco frecuentes excepto en los límites de las agregaciones estelares del superuniverso. 7. Esferas cumulativas. De la vasta cantidad de materia que circula en el espacio, se pueden acumular lentamente pequeños planetas. Estos crecen por agregado meteórico y por choques menores. En algunos sectores del espacio, las condiciones favorecen dicha forma de nacimiento planetario. Muchos de los mundos habitados han tenido dicho origen. Algunas islas oscuras densas son el resultado directo del agregado de energía de transmutación en el espacio. Otro grupo de estas islas oscuras se ha originado por la acumulación de enormes cantidades de materia fría, meros fragmentos y meteoros, que circulan por el espacio. Dichas agregaciones de materia nunca han sido calientes y, excepto por su densidad, su composición es muy similar a la de Urantia. 8. Soles quemados. Algunas de las islas oscuras del espacio son soles aislados quemados, habiendo emitido toda su energía espacial disponible. Las unidades organizadas de la materia aproximan la condensación plena, una virtual consolidación completa. Y se requieren edades tras edades para que dichas enormes masas de materia altamente condensada se vuelvan a cargar en los circuitos del espacio y por lo tanto se preparen para nuevos ciclos de función universal después de un choque o de algún acontecimiento cósmico igualmente revivificador. 9. Esferas de impacto. En aquellas regiones de agrupaciones más densas, los choques no son raros. Tremendos cambios de energía y transmutaciones de materia acompañan dicho reajuste astronómico.
Los choques que comprenden soles muertos son peculiarmente influyentes en la creación de amplias fluctuaciones de energía. Los desechos del impacto frecuentemente constituyen los núcleos materiales para la formación subsiguiente de cuerpos planetarios adaptados a la habitación mortal. LO7SUPRUNIVRSOS 17110. Mundos arquitectónicos. Estos son los mundos que se construyen de acuerdo con planes y especificaciones para un propósito específico, tal como por ejemplo Salvington, la sede central de vuestro universo local, y Ubersa, el asiento del gobierno de nuestro superuniverso. Existen numerosas otras técnicas para evolucionar soles y segregar planetas, pero los procedimientos antedichos sugieren los métodos por los cuales la vasta mayoría de los sistemas estelares y de las familias planetarias surgen a la existencia. Intentar describir todas las distintas técnicas que corresponden a las metamorfosis estelares y a la evolución planetaria requeriría la narración de casi 100 modos distintos de formación solar y de origen planetario. A medida que vuestros astrónomos estudian los cielos, observarán fenómenos que indican todos estos modos de evolución estelar, pero raramente detectarán pruebas de la formación de aquellos grupos pequeños, no luminosos, de materia que sirven como planetas habitados, las más importantes de las vastas creaciones materiales. 6. Las esferas del espacio, sea cual fuere el origen, las distintas esferas del espacio se pueden clasificar en las siguientes divisiones principales. 1. Los soles. Las estrellas del espacio. 2. Las islas oscuras del espacio. 3. Los cuerpos espaciales menores. Cometas, meteoros y planetesimales. 4. Los planetas, incluyendo los mundos habitados. 5. Las esferas arquitectónicas. Mundos hechos a medida. Con la excepción de las esferas arquitectónicas, todos los cuerpos espaciales han tenido un origen evolucionario en el sentido de que no han sido traídos a la existencia por fiat de la deidad, evolucionario en el sentido de que las acciones creadoras de Dios se han desarrollado mediante una técnica espacio-temporal a través de la operación de muchas de las inteligencias creadas y eventuadas por la deidad. Los soles. Estas son las estrellas del espacio en sus distintas fases de existencia. Algunos son sistemas espaciales solitarios en evolución. Otros son estrellas dobles, sistemas planetarios en contracción o en desaparición. Las estrellas del espacio existen en no menos de 1000 distintos estados y etapas. Vosotros estáis familiarizados con los soles que emiten luz acompañada de calor. Pero también hay soles que brillan sin calor. Los billones y billones de años que un sol ordinario continuará emitiendo calor y luz ilustran el vasto almacenamiento de energía que contiene cada unidad de materia. La energía real almacenada en estas partículas invisibles de materia física es casi inimaginable. Y esta energía se vuelve casi totalmente disponible en forma de luz cuando se la somete a la tremenda presión de calor y de las actividades asociadas de energía que prevalecen en el interior de los flameantes soles. Aún otras condiciones permiten a estos soles transformar y enviar mucha de la energía espacial que les llega por los circuitos establecidos del espacio. Muchas fases de la energía física y todas las formas de la materia son atraídas al dínamo solar, y posteriormente distribuidas por este. De esta manera los soles sirven como aceleradores locales de la circulación de la energía, actuando como estaciones de control automático del poder. El superuniverso de Orbonton está iluminado y calentado por más de 10 billones de soles flameantes. Estos soles son estrellas observables en vuestro sistema astronómico. Más de 2 billones están demasiado distantes y son demasiado el universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15.172 pequeños como para ser vistos desde Urantia. Pero en el universo maestro existen tantos soles como vasos de agua y en los océanos de vuestro mundo. Las islas oscuras del espacio. Estos son los soles muertos y otras agregaciones grandes de materia carentes de luz y calor.
Las islas oscuras a veces son enormes en cuanto a su masa y ejercen una influencia poderosa en el equilibrio y en la manipulación de la energía en el universo. La densidad de algunas de estas grandes masas es casi increíble. Y esta gran concentración de masa permite que estas islas oscuras funcionen como poderosas ruedas de equilibrio, controlando eficazmente grandes sistemas vecinos. Mantienen el equilibrio gravitacionario del poder en muchas constelaciones. Muchos sistemas físicos que de otro modo irían rápidamente hacia su destrucción en los soles vecinos son mantenidos certeramente dentro de la atracción de la gravedad de estas islas oscuras guardianas. Es por esta función porque podemos ubicarlas con precisión. Hemos medido la atracción de la gravedad de los cuerpos luminosos, y por lo tanto podemos calcular el tamaño y ubicación exacta de las islas oscuras del espacio que tan eficazmente funcionan para mantener en su curso un sistema determinado. Cuerpos espaciales menores. Los meteoros y otras pequeñas partículas de materia que circulan y evolucionan en el espacio constituyen un enorme agregado de energía y sustancia material. Muchos cometas son vástagos no controlados ni establecidos de las ruedas solares matrices, que gradualmente son traídos bajo el control del Sol central gobernante. Los cometas también tienen otros orígenes numerosos. La cola de un cometa está dirigida en sentido contrario al cuerpo o sol que lo atrae debido a la reacción eléctrica de sus gases altamente expandidos y a la presión real de la luz y otras energías que emanan del Sol. Este fenómeno constituye una de las pruebas positivas de la realidad de la luz y de sus energías asociadas. Demuestra que la luz tiene peso. La luz es una sustancia real, no simplemente olas de éter hipotético. Los planetas. Estas son las agregaciones más grandes de materia que siguen una órbita alrededor de un solo de algún otro cuerpo espacial. Oscilan en su tamaño desde lo planetesimal hasta enormes esferas gaseosas, líquidas o sólidas. Los mundos fríos que se han agregado por la recolección de material espacial flotante, cuando están en relación apropiada con un sol cercano, son los planetas más ideales para cobijar a habitantes inteligentes. Los soles muertos no son, en general, adaptables a la vida. Están generalmente demasiado lejos de un sol vivo flameante y además son generalmente demasiado masivos. La gravedad es tremenda a nivel de la superficie. En vuestro superuniverso no existe un planeta frío en 40 que sea habitable por seres de vuestra orden. Y, naturalmente, los soles supercalentados y los mundos exteriores frígidos no son adecuados para cobijar una vida elevada. En vuestro sistema solar, en el presente existen solo 3 planetas que pueden cobijar la vida. Urantia, por su tamaño, densidad y ubicación, es en muchos respectos ideal para la habitación humana. Las leyes de la conducta de la energía física son básicamente universales, pero las influencias locales tienen mucho que ver con las condiciones físicas que prevalecen en los planetas individuales y en los sistemas locales. Una variedad casi infinita de criaturas y otras manifestaciones vivientes caracteriza los incontables mundos del espacio. Existen, sin embargo, ciertos puntos de similaridad en un grupo de mundos asociados de un sistema específico, mientras que también existe un modelo universal de vida inteligente. Hay relaciones físicas entre aquellos sistemas planetarios que pertenecen al mismo circuito físico, y que se siguen estrechamente unos a otros en la oscilación sin fin alrededor del círculo de los universos. LO7SUPRUNIVRSOS 1737. Las esferas arquitectónicas. Aunque cada gobierno superuniversal preside cerca del centro de los universos evolucionarios de su segmento espacial, este ocupa un mundo hecho a medida y poblado por personalidades acreditadas. Estos mundos sede central son esferas arquitectónicas, cuerpos espaciales específicamente construidos para su propósito especial. Aunque comparten la luz de los soles cercanos, estas esferas están iluminadas y calentadas independientemente. Cada una tiene un sol que emite luz sin calor,
como los satélites del paraíso, y se calientan por la circulación de ciertas corrientes de energía cerca de la superficie de la esfera. Estos mundos de sede central pertenecen a uno de los sistemas más grandes situados cerca del centro astronómico de sus superuniversos respectivos. El tiempo está estandarizado en las sedes de los superuniversos. El día estándar del superuniverso de Orbonton equivale a casi 30 días del tiempo de Urantia y el año de Orbonton equivale a 100 días estándares. Este año de Ubersa es estándar en el séptimo superuniverso, y corresponde a 3000 días menos 22 minutos del tiempo de Urantia, alrededor de 8 1/5 de vuestros años. Los mundos sede central de los 7 superuniversos comparten la naturaleza y grandeza del paraíso, su modelo original central de perfección. En realidad, todos los mundos sede central son paradisíacos. Son, en efecto, moradas celestiales, y van aumentando en tamaño material, belleza morontial, y gloria espiritual desde Jerusalén hasta la isla central. Y todos los satélites de estos mundos sede central también son esferas arquitectónicas. Los distintos mundos sede central gozan de toda fase de la creación material y espiritual. Todo tipo de ser material, morontial y espiritual está en su casa en estos mundos de encuentro de los universos. A medida que las criaturas mortales ascienden en el universo, pasando desde los mundos materiales a los mundos espirituales, no pierden jamás su apreciación de los niveles anteriores de existencia ni el disfrute de estos. Jerusalén, la sede central de vuestro sistema local de Satania, tiene sus 7 mundos de cultura de transición, cada uno de los cuales está dentro de un circuito de 7 satélites, entre los que están los 7 mundos de estancia de detención morontial, la primera residencia postmortal del hombre. La palabra cielo, tal como a veces se la ha utilizado en Urantia, significa en ocasiones estos 7 mundos de estancia, siendo el primer mundo de estancia denominado primer cielo, y así sucesivamente hasta el séptimo. Edentia, la sede central de vuestra constelación de Norlatiadec, tiene sus 70 satélites de socialización cultural y capacitación, en los cuales los seres ascendentes se detienen después de completar el régimen de Jerusalén de comprensión de la personalidad, unificación y realización. Salvington, la capital de Nevadon, vuestro universo local, está rodeada de 10 grupos universitarios de 49 esferas cada uno. Aquí el hombre es espiritualizado después de su socialización en la constelación. Menor el tercero, la sede central de Ensa, vuestro sector menor, está rodeada de 7 esferas dedicadas a los estudios físicos más elevados de la vida ascendente. Mayor el quinto, la sede central de Esplandón, vuestro sector mayor, está rodeada de 70 esferas de capacitación avanzada intelectual del superuniverso. El universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15174 Ubersa, la sede central de Orbonton, vuestro superuniverso, está inmediatamente rodeada de 7 altas universidades de capacitación espiritual avanzada para las criaturas volitivas ascendentes. Cada uno de estos 7 grupos de esferas maravillosas consiste en 70 mundos especializados que contienen miles y miles de instituciones y organizaciones pletóricas dedicadas a la capacitación universal y a la cultura espiritual en las que nuevamente se educan y examinan los peregrinos del tiempo en preparación para su largo viaje a Abona. Los peregrinos del tiempo que llegan son recibidos siempre en estos mundos asociados, pero los graduados que parten siempre se envían a Abona directamente desde las orillas de Ubersa. Ubersa es la sede central espiritual y administrativa de aproximadamente 1 billón de mundos habitados o habitables. La gloria, grandeza y perfección de la capital de Orbonton sobrepasa todas las maravillas de las creaciones del tiempo y del espacio. Si todos los proyectados universos locales y sus partes componentes estuvieran establecidos, habría en los 7 superuniversos ligeramente menos de 500.000 millones de mundos arquitectónicos. 8.
El control y regulación de la energía. Las esferas sede central de los superuniversos están construidas de manera tal que puedan funcionar como reguladores eficientes del poder y de la energía para sus distintos sectores, sirviendo como puntos focales para la direccionización de la energía a sus universos locales componentes. Ellos ejercen una influencia poderosa sobre el equilibrio y el control de la energía física que circula a través del espacio organizado. Los centros de poder superuniversales y los controladores físicos, entidades inteligentes vivientes y semivivientes constituidas para este propósito explícito, realizan otras funciones de regulación. Estos centros y controladores del poder son de difícil comprensión. Las órdenes más bajas no son volitivas, no poseen voluntad, no eligen, sus funciones son muy inteligentes pero aparentemente automáticas e inherentes a su organización altamente especializada. Los centros de poder y controladores físicos de los superuniversos toman la dirección y el control parcial de los 30 sistemas de energía que comprenden el dominio de la gravita. Los circuitos de la energía física administrados por los centros de poder de Ubersa requieren un poco más de 968 millones de años para completar el circuito del superuniverso. La energía en evolución tiene sustancia. Tiene peso, aunque el peso es siempre relativo, dependiendo de la velocidad de revolución, la masa y la antigravedad. La masa en la materia tiende a retardar la velocidad en la energía. Y la velocidad de la energía presente por doquier representa la dote inicial de velocidad, menos el retardo por la masa que se encuentra en tránsito, más la función reguladora de los controladores de la energía viviente del superuniverso y la influencia física de los cuerpos cercanos altamente recalentados o altamente cargados. El plan universal para el mantenimiento del equilibrio entre la materia y la energía necesita que se hagan y deshagan constantemente unidades materiales menores. Los directores del poder universal tienen la habilidad de condensar y detener, o expandir y liberar, cantidades variables de energía. Con una duración suficiente de la influencia retardadora, la gravedad finalmente convertiría toda la energía en materia si no fuese por dos factores. Primero, por las influencias antigravedad de los controladores de la energía, y segundo, porque la materia organizada tiende a desintegrarse bajo ciertas condiciones que se encuentran en las estrellas muy calientes y bajo ciertas condiciones peculiares en el espacio cerca de cuerpos fríos altamente energizados de materia condensada. LO7SUPRUNIVRSOS 175. Cuando la masa se vuelve excesivamente agregada y amenaza un desequilibrio de la energía, para reabastecer los circuitos de poder físico, intervienen los controladores físicos a menos que la misma tendencia ulterior de la gravedad al supermaterializar la energía sea vencida por la presencia de un choque entre los gigantes muertos del espacio, disipando así completamente en un instante las agrupaciones cumulativas de gravedad. En estos episodios de choque, enormes masas de materia se convierten repentinamente en la más rara forma de energía, y la lucha por el equilibrio universal comienza de nuevo. Finalmente los sistemas físicos más grandes se estabilizan, se establecen físicamente, y giran dentro de circuitos establecidos y equilibrados de los superuniversos. Posteriormente a este acontecimiento en dichos sistemas establecidos ya no ocurrirán más choques ni otras catástrofes devastadoras. Durante los periodos de exceso de energía hay disturbios del poder y fluctuaciones de calor acompañadas por manifestaciones eléctricas. Durante los tiempos de menor energía y un aumento de las tendencias de la materia de agregarse, condensarse, y descontrolarse en los circuitos más delicadamente equilibrados, con ajustes resultantes de marea o choque que rápidamente restablecen el equilibrio entre la energía circulante y la materia más literalmente estabilizada. Pronosticar y de otras maneras comprender dicha conducta posible de los soles flameantes y de las islas oscuras del espacio es una de las tareas de los observadores de las estrellas celestiales.
Somos capaces de reconocer la mayoría de las leyes que gobiernan el equilibrio universal y de predecir mucho de lo que pertenece a la estabilidad universal. Prácticamente, nuestros pronósticos son confiables, pero siempre nos enfrentamos con ciertas fuerzas que no responden plenamente a las leyes del control de la energía y de la conducta de la materia que nosotros conocemos. La previsibilidad de todos los fenómenos físicos se vuelve cada vez más difícil a medida que procedemos hacia afuera en los universos a partir del paraíso. Al pasar más allá de los límites de la administración personal de los gobernantes del paraíso, nos enfrentamos con una incapacidad cada vez mayor para calcular, de acuerdo con los estándares establecidos y la experiencia adquirida, en relación con las observaciones que tienen que ver exclusivamente con los fenómenos físicos de los sistemas astronómicos cercanos. Aun en los reinos de los 7 superuniversos estamos viviendo en el medio de acciones de fuerza y reacciones de energía que saturan todos nuestros ámbitos y se extienden en equilibrio unificado a través de todas las regiones del espacio exterior. Cuanto más nos alejamos, tanto más certeramente encontramos esos fenómenos variables e imprevisibles que son tan infaliblemente característicos de la presencia y obra inimaginables de los absolutos y de las deidades experienciales. Y estos fenómenos han de ser indicativos de un supercontrol universal de todas las cosas. Aparentemente el superuniverso de Orbonton está ahora descargándose. Los universos exteriores parecen estar cargándose para actividades futuras sin paralelos. El universo central de Abona está eternamente estabilizado. La gravedad y la ausencia de calor-frío organizan y mantienen la materia. El calor y la antigravedad desorganizan la materia y disipan la energía. Los directores de poder y los organizadores de la fuerza viviente son el secreto del control especial y la dirección inteligente de la metamorfosis interminable del universo en formación, desintegración y formación renovada. Las nebulosas pueden dispersarse, los soles quemarse, los sistemas desaparecer, los planetas perecer, pero los universos no se descargan. 9. Los circuitos de los SUPRUN y VRSOS. Los circuitos universales del paraíso verdaderamente saturan los ámbitos de los 7 superuniversos. Estos circuitos de presencia son la gravedad de personalidad del universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15176 del Padre Universal, la gravedad espiritual del Hijo Eterno, la gravedad mental del actor conjunto, y la gravedad material de la Isla Eterna. Además de los circuitos universales del paraíso y además de las presencia-actuaciones de los absolutos y de las deidades experienciales, funcionan dentro del nivel espacial superuniversal solo 2 divisiones de circuito de energía o segregaciones de poder. Los circuitos superuniversales y los circuitos de los universos locales. Los circuitos superuniversales. 1. El circuito unificador de la inteligencia de uno de los 7 espíritus rectores del paraíso. Dicho circuito de mente cósmica está limitado a un superuniverso. 2. El circuito de servicio reflexivo de los 7 espíritus reflexivos en cada superuniverso. 3. Los circuitos secretos de los monitores misteriosos, de alguna manera interasociados y dirigidos por Divinintan hacia el Padre Universal en el paraíso. 4. El circuito de intercomunicación del Hijo Eterno con sus hijos paradisíacos. 5. La presencia instantánea del Espíritu Infinito. 6. Las transmisiones del paraíso, los informes espaciales de Abona. 7. Los circuitos de energía de los centros de poder y de los controladores físicos. Los circuitos del universo local. 1. El espíritu de auto-otorgamiento de los hijos paradisíacos, el consolador en los mundos de encarnación. El espíritu de la verdad, el espíritu de Miguel en Urantia. 2. El circuito de las ministras divinas, los espíritus maternos del universo local, el Espíritu Santo de vuestro mundo. 3. El circuito del Ministerio de la Inteligencia de un universo local, que incluye la presencia diversamente funcional de los espíritus ayudantes de la mente.
Cuando se desarrolla en un universo local tal armonía espiritual que sus circuitos individuales y combinados se vuelven indistinguibles de aquellos del superuniverso, cuando prevalece tal identidad de función y singularidad de ministerio verdaderamente, entonces el universo local gira en los circuitos establecidos de luz y vida, volviéndose a la vez elegible para que se lo admita en la confederación espiritual de la unión perfeccionada de la supercreación. Los requisitos para la admisión en los concilios de los ancianos de los días, o sea, para ser miembro en la confederación superuniversal, son: 1. Estabilidad física. Las estrellas y los planetas de un universo local deben estar en equilibrio. Los períodos de metamorfosis estelar inmediata deben haber terminado. El universo debe proceder sobre pistas despejadas. Su órbita debe estar certera y finalmente establecida. 2. Lealtad espiritual. Debe existir un estado de reconocimiento universal del Hijo Soberano de Dios que preside los asuntos de dicho universo local, y lealtad al mismo. Debe haber entrado a existir un estado de cooperación armoniosa entre los planetas, sistemas y constelaciones del entero universo local. Vuestro universo local ni siquiera se considera como perteneciente al orden físico establecido del superuniverso, mucho menos capaz de ser miembro de la familia espiritual reconocida del supergobierno. Aunque Nevadon todavía no LO 7 SUPRUNIVRSOS 177 tiene representación en Ubersa, nosotros, pertenecientes al gobierno superuniversal, somos enviados a sus mundos en misiones especiales de vez en cuando, así como yo he venido a Urantia directamente desde Ubersa. Prestamos toda ayuda posible a vuestros directores y gobernantes en la solución de sus difíciles problemas. Estamos deseosos de ver que vuestro universo se califique para la plena admisión en las creaciones asociadas de la familia superuniversal. 10. Los gobernantes de los SUPRUNIVRSOS, las sedes centrales de los superuniversos, son los asientos del elevado gobierno espiritual de los ámbitos del tiempo y el espacio. La rama ejecutiva del supergobierno, que se origina en los concilios de la Trinidad, está dirigida por uno de los 7 espíritus rectores de supervisión suprema, seres que se sientan en asientos de autoridad paradisiaca y administran los superuniversos a través de los 7 ejecutivos supremos estacionados en los 7 mundos especiales del espíritu infinito, los satélites más exteriores del paraíso. La sede central del superuniverso es la morada de los espíritus reflexivos y de los auxiliares reflexivos de imagen. Desde esta posición intermedia, estos seres maravillosos conducen sus extraordinarias operaciones de reflexividad, ministrando así al universo central arriba y a los universos locales debajo. Cada superuniverso está presidido por 3 ancianos de los días, los ejecutivos jefes conjuntos del supergobierno. En su rama ejecutiva, el personal del gobierno superuniversal consiste en 7 grupos diferentes. 1. Ancianos de los días. 2. Perfeccionadores de la sabiduría. 3. Consejeros divinos. 4. Censores universales. 5. Mensajeros poderosos. 6. Aquellos elevados en autoridad. 7. Aquellos sin nombre ni número. Los 3 ancianos de los días son asistidos directamente por un cuerpo de 1.000 millones de perfeccionadores de la sabiduría, con quienes están asociados 3.000 millones de consejeros divinos. 1.000 millones de censores universales se asignan a cada administración superuniversal. Estos 3 grupos son personalidades coordinadas de la Trinidad, y se originan divina y directamente en la Trinidad del Paraíso. Las restantes 3 órdenes, los mensajeros poderosos, aquellos elevados en autoridad, y aquellos sin nombre ni número, son mortales ascendentes glorificados. La primera de estas órdenes se elevó a través del régimen ascendente y pasó a través de Abona en los días de Gran Fanda. Habiendo logrado el paraíso, fueron admitidos al cuerpo de la finalidad, abrazados por la Trinidad del Paraíso, y posteriormente asignados al servicio excelso de los ancianos de los días.
Como clase, estas tres órdenes se conocen como los hijos trinidizados del Logro, siendo de origen dual pero ahora al servicio de la Trinidad. De esta manera la rama ejecutiva del gobierno superuniversal fue ampliada para incluir a los hijos glorificados y perfeccionados de los mundos evolucionarios. El concilio coordinado del superuniverso está compuesto de los 7 grupos ejecutivos arriba nombrados y de los siguientes gobernantes de sectores y otros: el universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15.178 supervisores regionales. 1. Perfecciones de los días. Los gobernantes de los sectores mayores de un superuniverso. 2. Recientes de los días. Los directores de los sectores menores de un superuniverso. 3. Uniones de los días. Los consejeros del paraíso para los gobernantes de los universos locales. 4. Fieles de los días. Los consejeros del paraíso para los gobernantes altísimos de los gobiernos de las constelaciones. 5. Los hijos instructores trinitarios que al azar se encuentren asignados a la sede central de un superuniverso. 6. Los eternos de los días que puedan encontrarse presentes en la sede central superuniversal. 7. Los 7 auxiliares reflexivos de imagen. Los portavoces de los 7 espíritus reflexivos y, a través de ellos, representantes de los 7 espíritus rectores del paraíso. Los auxiliares reflexivos de imagen también funcionan como representantes de numerosos grupos de seres que son influyentes en los gobiernos superuniversales, pero que por distintas razones no se encuentran al presente plenamente activos en sus capacidades individuales. Comprendidos dentro de este grupo se encuentran la manifestación en evolución de la personalidad superuniversal del Ser Supremo, los supervisores no cualificados del Supremo, los vicegerentes cualificados del Último, los reflexivadores de enlace y nominados de Majestan y los representantes espirituales superpersonales del Hijo Eterno. En casi todo momento, es posible encontrar representantes de todos los grupos de seres creados en los mundos sede central de los superuniversos. La tarea rutinaria de ministerio de los superuniversos la realizan los poderosos econafines y otros miembros de la vasta familia del Espíritu Infinito. En el trabajo de estos maravillosos centros de administración superuniversal, el control, el ministerio y el juicio ejecutivo, las inteligencias de cada esfera de la vida universal se combinan en servicio eficaz, administración sabia, ministerio amante y juicio justo. Los superuniversos no mantienen ningún tipo de representación diplomática. Están completamente aislados unos de los otros. Conocen de los asuntos mutuos solo a través de la agencia distribuidora en el paraíso, mantenido por los 7 espíritus rectores. Estos gobernantes trabajan en los concilios de sabiduría divina para el bienestar de sus propios superuniversos, a pesar de los acontecimientos que puedan estar ocurriendo en otras secciones de la creación universal. Este aislamiento de los superuniversos persistirá hasta el momento en que se logre su coordinación mediante una actualización más completa de la personalidad y soberanía del Ser Supremo experiencial ahora en evolución. 11. La Asamblea Deliberante es en mundos tales como Ubersa, donde los seres que representan la autocracia de la perfección y la democracia de la evolución se encuentran cara a cara. La rama ejecutiva del supergobierno se origina en los ámbitos de la perfección. La rama legislativa surge del florecimiento de los universos evolucionarios. La Asamblea Deliberante del superuniverso está confinada al mundo sede central. Este concilio legislativo asesor consiste en 7 cámaras, y cada universo local admitido a los concilios superuniversales elige su representante nativo para cada una de ellas. Los concilios elevados de dichos universos locales eligen estos representantes entre los peregrinos ascendentes graduados de Orbonton que CLO 7 SUPRUN y VRSOS 179 encuentran en Ubersa, acreditados para su transporte a Abona. El término promedio de servicio es alrededor de 100 años de tiempo estándar superuniversal.
No he sabido nunca de una desavenencia entre los ejecutivos de Orbonton y la asamblea de Ubersa. Jamás hasta ahora, en la historia de nuestro superuniverso, ha sancionado el cuerpo deliberante una recomendación que la división ejecutiva del supergobierno haya titubeado siquiera en ejecutar. Ha prevalecido siempre la más perfecta armonía y acuerdo de trabajo, todo lo cual atestigua el hecho de que los seres evolucionarios pueden verdaderamente lograr las alturas de la sabiduría perfeccionada que los califica para departir con las personalidades de origen perfecto y naturaleza divina. La presencia de las asambleas deliberantes en la sede central de los superuniversos revela la sabiduría, y antecede el triunfo último del entero vasto concepto evolucionario del Padre Universal y de su Hijo Eterno. 12. Los tribunales supremos. Cuando hablamos de las ramas ejecutiva y deliberante del gobierno de Ubersa, podríais, por analogía con ciertas formas de gobierno civil urantiano, razonar que hemos de tener una tercera rama o rama judicial, y así es, pero no tiene personal separado. Nuestras cortes están constituidas como sigue. Preside, según la naturaleza y gravedad del caso, un anciano de los días, un perfeccionador de la sabiduría, o un consejero divino. Las pruebas a favor o en contra de un individuo, planeta, sistema, constelación o universo son presentadas e interpretadas por los censores. La defensa de los hijos del tiempo y de los planetas evolucionarios está a cargo de los mensajeros poderosos, los observadores oficiales del gobierno superuniversal ante los universos y sistemas locales. La actitud del gobierno más alto está descrita por aquellos elevados en autoridad. Generalmente el veredicto es formulado por una comisión de número variable que consiste por igual en aquellos sin nombre ni número y un grupo de personalidades comprensivas elegidas de la Asamblea Deliberante. Las Cortes de los Ancianos de los Días son los tribunales elevados de revisión para la adjudicación espiritual de todos los universos competentes. Los hijos soberanos de los universos locales son supremos en su propio dominio, están sujetos al supergobierno solo en cuanto someten voluntariamente asuntos para asesoría o adjudicación por parte de los ancianos de los días, excepto en asuntos que comprenden la extinción de las criaturas volitivas. Los mandatos judiciales se originan en los universos locales, pero las sentencias que comprenden la extinción de una criatura volitiva siempre se formulan en la sede central del superuniverso y son ejecutadas allí. Los hijos de los universos locales pueden decretar la sobrevivencia de un hombre mortal, pero solo los ancianos de los días pueden sentarse en juicio ejecutivo de los asuntos de la vida y muerte eternas. En todos los asuntos que no requieren proceso, presentación de pruebas, los ancianos de los días o sus asociados toman las decisiones, y estas decisiones son siempre unánimes. Aquí nos encontramos ante los concilios de la perfección. No hay desacuerdos ni opiniones minoritarias en los decretos de estos tribunales supremos y superlativos. Con algunas pocas excepciones, los supergobiernos ejercen jurisdicción sobre todas las cosas y todos los seres de sus respectivos dominios. No hay apelación de las decisiones y decretos de las autoridades superuniversales, puesto que éstas representan las opiniones conjuntas de los ancianos de los días y del espíritu rector que, desde el paraíso, preside los destinos del superuniverso correspondiente. El universo central y los superuniversos. Capi con acento agudo Tulo 15-18013. Los gobiernos de los sectores. Un sector mayor comprende aproximadamente un décimo de un superuniverso y consiste en 100 sectores menores, 10.000 universos locales, alrededor de 100.000 millones de mundos habitables. Tres perfecciones de los días, personalidades supremas de la Trinidad, administran a estos sectores mayores. Las cortes de las perfecciones de los días están constituidas de forma muy semejante a aquellas de los ancianos de los días, excepto que ellos no se sientan en juicio espiritual de los reinos. El trabajo de estos gobiernos de sector mayor tiene que ver fundamentalmente con el estado intelectual de una vasta creación.
Los sectores mayores arrestan, adjudican, dispensan y tabulan, para el objetivo de la información ante las cortes de los ancianos de los días, todos los asuntos de importancia superuniversal de naturaleza rutinaria y administrativa que no conciernen directamente la administración espiritual de los reinos o la operación de los planes de ascensión de los mortales formulados por los gobernantes del paraíso. El personal de un gobierno de sector mayor no difiere del de un superuniverso. Así como los magníficos satélites de Ubersa se ocupan de vuestra preparación espiritual final para ir a Abona, del mismo modo los 70 satélites de Umayor el quinto están dedicados a la capacitación y desarrollo intelectuales de vuestro superuniverso. Desde todo Orbonton, se congregan aquí los seres sabios que laboran incansablemente para preparar a los mortales del tiempo para su progreso ulterior hacia la carrera de la eternidad. La mayor parte de esta capacitación de los mortales ascendentes se realiza en los 70 mundos de estudio. Los gobiernos del sector menor son presididos por 3 recientes de los días. Su administración se ocupa principalmente del control físico, unificación, estabilización y coordinación rutinaria de la administración de los universos locales componentes. Cada sector menor comprende hasta 100 universos locales, 10.000 constelaciones, 1 millón de sistemas o alrededor de 1.000 millones de mundos habitables. Los mundos sede central del sector menor son el gran lugar de reunión de los controladores físicos decanos. Estos mundos sede central están rodeados de 7 esferas de instrucción que constituyen las escuelas de admisión del superuniverso y son los centros de capacitación para el conocimiento físico y administrativo relativo al universo de los universos. Los administradores del gobierno del sector menor están bajo la jurisdicción inmediata de los gobernantes del sector mayor. Los recientes de los días reciben todos los informes de observaciones y coordinan todas las recomendaciones que son elevadas a un superuniverso desde los uniones de los días estacionados como observadores de la Trinidad y asesores en las esferas sede central de los universos locales y de los fieles de los días que similarmente están asignados a los concilios de los altísimos en las sedes centrales de las constelaciones. Todos dichos informes son transmitidos a los perfecciones de los días en los sectores mayores, para que sean transmitidos posteriormente a las cortes de los ancianos de los días. Así el régimen de la Trinidad se extiende de las constelaciones de los universos locales hacia arriba hasta la sede central del superuniverso. Las sedes centrales del sistema local no tienen representantes de la Trinidad.